Y dice que allí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Jacob había dicho, si Dios hace todo esto, el Señor será mi Dios. Y ahora Jacob podía mirar hacia atrás y decir, en verdad Dios hizo todo esto. Buenas tardes a todos, queridos amigos, hermanos. El Señor les bendiga. Gracias por estar aquí hoy para poder adorar al Señor juntos y aprender de Él en su palabra. Les pido que por favor busquen en sus Biblias el capítulo 32 de Génesis. Génesis 32. Y también que por favor me acompañen orando para que sea el Señor quien nos dirija en este tiempo. Permítame orar, por favor. Señor, te damos gracias por esta tarde que nos das para poder congregarnos, para alabarte, para ser animados en las canciones que escuchamos, en tu palabra, y también para que tú seas exaltado y glorificado en nuestras vidas. Te pedimos que hoy nos enseñes a través de tu palabra, que nos edifiques y que nos guíes en esta tarde, para que podamos amarte más, conocerte más y rendir nuestras vidas a ti, en agradecimiento por quien tú eres y por lo que tú has hecho en Jesucristo por nosotros. En su nombre oramos. Amén. En las últimas semanas hemos aprendido de momentos muy importantes en la vida de Jacob. Como recordarán, Jacob salió de Canaán escapando de su hermano Esaú después de robarle la bendición y de robarle también la primogenitura. Como recordarán, en Génesis 27 se nos dice que él se hizo pasar por su hermano Esaú para robarle la bendición. Y siguiendo las órdenes de sus padres, Isaac y Rebeca, Jacob se escapó a la casa de su tío Labán en un lugar llamado Padán Aram, donde pasó un largo tiempo, pasó 20 años. Y tuvo que escaparse porque su hermano Esaú estaba furioso con él. Estaba muy enojado porque le había robado estas cosas que él tanto quería. Estaba tan enojado que quería matar a Jacob. Pero después de que Jacob se escapó y pasó 20 años en aquel lugar, Dios le bendijo. Le dio esposas, hijos, siervas y muchas posesiones. Solo debía tener una esposa, pero terminó con 2 esposas. Y vimos la semana pasada en Génesis 31 que su tío y suegro, Labán, no le quería dejar de ir de Harán, porque Labán se beneficiaba de las bendiciones que Dios le traía a través de Jacob. Después de una discusión con su tío, Jacob emprende otro momento importante en su vida. Emprende el camino de vuelta a Canaán. Se había ido de Canaán 20 años atrás y ahora estaba regresando a Canaán 20 años después. Pero en el camino, Jacob sabía que debía pasar por arriba de la tierra de Seir, de la tierra de Edom, donde vivía nada más y nada menos que su hermano Esaú, de quien él había escapado por 20 años. Así que Jacob anticipaba una reunión difícil, un reencuentro complicado, una reunión que no creía que iba a ser muy buena. Quisiera preguntarte, ¿alguna vez te ha tocado prepararte para una reunión difícil o un encuentro difícil? Algunas familias, por ejemplo, se reúnen una vez al año o más para saludarse porque están lejos. Pero cuando se reúnen tienen temas de conversación difíciles, temas que no quisieran tocar. ¿Por qué votaste por ese candidato? ¿O por qué no me das lo que realmente es mío de esa herencia? Hay temas que nadie quisiera tocar, ni siquiera mencionar.
Y prepararse para este tipo de reuniones puede producir ansiedad, preocupación de que de la nada pueda explotar algo y que pueda haber una pelea en la familia, una discusión. Y algo así es lo que vamos a ver en nuestro pasaje que pasa con Jacob en su regreso a Canaán. Como vamos a ver, Jacob tiene temor de ver a su hermano Esaú otra vez, porque él sabía que 20 años atrás le había hecho mal y él esperaba lo peor de esta reunión que venía. Pero como vamos a ver aquí en esta historia, en Génesis 32 y 33, el Señor nos da una bellísima historia de una reconciliación entre hermanos, que estaban peleados, pero terminan siendo hermanos en paz, reconciliados. Y quisiera que veamos como uno de los mensajes más importantes de este texto, que la fidelidad de Dios vence todos nuestros temores. La fidelidad de Dios vence todos nuestros temores. Como veremos más adelante, que la gracia de Dios transforma nuestras relaciones, trayendo reconciliación. La gracia de Dios transforma nuestras relaciones, trayendo reconciliación. Vamos a tratar con varios pasajes en Génesis 32, 33 y 36. Vamos a ver 2 puntos. Primero, el temor de Jacob en Génesis 32 y después el reencuentro de Jacob y Esaú en Génesis 33. Les pido que me acompañen en Génesis 32 para leer el pasaje. Voy a leer un poco rápido porque tenemos bastante terreno que cubrir, pero comenzando en Génesis 32 dice: cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú a la tierra de Seir, región de Edom. Y les dio órdenes diciendo: así dirán a mi señor Esaú: así dice su siervo Jacob, he morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas, y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú, y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en 2 campamentos la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos, y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que queda escapará. Entonces Jacob dijo: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos, porque tú me dijiste: de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Jacob pasó allí la noche. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 220 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Jacob los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos: pasen delante de mí y pongan un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero: cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás: son de tu siervo Jacob.
Es un presente enviado a mi señor Esaú. Mire, él también viene detrás de nosotros. También dio órdenes al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo, de esta manera hablarán a Esaú cuando lo encuentren, y dirán, mire, su siervo viene detrás de nosotros. Pues dijo, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me acepte. El presente pasó, pues, delante de él, y Jacob durmió aquella noche en el campamento. Vamos a detenernos ahí en Génesis 32, pero comenzamos a ver aquí en el texto que Jacob estaba preparándose. Parecía que era un hombre que planeaba, estaba preparándose para encontrarse con su hermano Esaú y no esperaba que la reunión iba a ser tan buena. Vemos que él admite en su oración al Señor que tiene miedo y para apaciguar, para calmar a su hermano, prepara un regalo grande de 550 animales para calmar a Esaú. Pero comenzamos a ver algo interesante en el texto, en los versículos 1 al 2, y es que Jacob tiene un encuentro con los ángeles de Dios. Recordemos que ya antes Jacob había visto a los ángeles de Dios en Génesis 28, cuando él vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por una escalera que llevaba al cielo. Y ahora Jacob otra vez ve a los ángeles de Dios que salen a su encuentro, y al verlos él dice que este es el campamento de Dios. Y por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim, que significa 2 campamentos. Algunos comentaristas dicen que los 2 campamentos se refieren al campamento de Dios y al de Jacob. Es decir, que el Señor iba a acompañar a Jacob por donde él fuera, que él iba a estar con él, que tal como un campamento es movible y portátil, también el Señor iba a mandar a sus ángeles para que acompañaran a Jacob en el camino, que él no iba a estar solo, sino que Dios se encargaría de que él regresara sano y salvo de vuelta a Canaán, como él lo había prometido. Y esto debía ser un consuelo para Jacob, que tenía miedo de que su hermano lo hiriera por venganza. Vemos en los versículos 3 al 5 también que Jacob envía un mensaje a su hermano Esaú, lo que muestra humildad. Jacob no está pensando que yo voy a pasar aquí como si esto fuera mi casa, sino que pasa y manda un mensaje a su hermano diciéndole, estoy pasando por aquí, para que por favor me recibas bien. Además de eso, también llama a su hermano Señor. Se refiere a Esaú como Señor, tiene una actitud humilde acá. Más adelante, en Génesis 33, que también vamos a leer en un momento, Jacob se postra ante su hermano 7 veces, porque reconoce que le había hecho mal a su hermano y que había un daño que reparar. Jacob se estaba humillando ante su hermano, sabiendo que le debía una disculpa. Y según el versículo 5, vemos que Jacob deseaba hallar gracia ante los ojos de su hermano Esaú. Pero vemos en el versículo 6 que la respuesta de los mensajeros no parecía ser muy buena para Jacob, porque Esaú venía, pero no venía solo, sino que venía con 400 hombres, suficientes para componer un ejército. Se sentía como que no venía su hermano a abrazarlo, sino que venía con una espada y a caballo a enfrentarse a él. Por eso causó una angustia en Jacob, le preocupó cómo habría de entenderse. Y vemos en los versículos 7 al 12 que Jacob divide a su gente y a sus animales en 2 campamentos, parecido a la visión que él ya había visto de 2 campamentos. Él divide a toda su gente, a todos los suyos, en 2 campamentos, para que si Esaú atacara a uno, el otro pudiera escapar. Pero, hermanos, además de esto,
vemos cómo Jacob ora al Señor en su momento de mayor necesidad y después inventa un plan para manejar la situación lo mejor posible. Él ya había pensado en cómo proteger a la mitad de los suyos, por lo menos, con la intención de protegerlos a todos, pero quiero que veamos cómo él ora en los versículos 9 al 12. Permítame leerlo otra vez. Jacob dice esto orando al Señor: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Hermanos, quisiera que notemos aquí que en nuestro momento de mayor necesidad, también nosotros debemos ir al Señor en oración. Nosotros no debemos dejar la oración como el último recurso cuando enfrentemos un problema, sino que más bien comencemos orando al Señor que todo lo puede y que nos dará la sabiduría para saber qué hacer en la situación. No esperemos hacer todo lo humanamente posible y después orar como lo último que hay que hacer, sino que más bien oremos al Señor y pidámosle sabiduría para saber qué hacer. Dependamos de Él y menos de nosotros. También quisiera que veamos acá que en la oración de Jacob, en el versículo 10, él se reconoce como indigno. Se reconoce como indigno, no es digno del Señor. Él reconoce que no es merecedor de ninguna de las bendiciones que Dios le ha dado. Y qué buena actitud para ir ante el Señor de reconocer que no le exigimos nada a Dios, sino que vamos ante el trono celestial suplicándole, rogándole, implorándole su ayuda, pidiéndole con agradecimiento y suplicándole porque no somos dignos. Pero Cristo toma nuestra oración y la lleva ante el trono celestial. También veamos que Jacob abre su corazón al Señor y se muestra tal cual como él es. Él expresa miedo de su hermano Esaú. No creo que a muchos de nosotros nos gusta admitir que tenemos miedo de algo, pero aquí él es transparente con el Señor y le admite ante Dios que tiene temor. No intenta proyectar fortaleza o mostrarse como fuerte, sino que más bien se muestra tal cual como es, vulnerable ante el Señor, quien nos conoce totalmente y a quien podemos traerle todas nuestras cargas. Como en los Salmos, amados hermanos, nosotros también podemos ir ante el Señor, suplicarle de todo corazón y derramar nuestro corazón ante Él, sabiendo que Él nos entiende y Él nos sostiene. También vemos que Jacob apela a la fidelidad de Dios y recuerda las promesas de Dios. En el versículo 9, Jacob dice: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. En el 12 él vuelve a decir: porque tú me dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Así que Jacob recuerda lo que Dios había prometido como la base de su confianza de que Dios lo va a sostener. Él apela a las promesas de Dios en su palabra. Y nosotros también, amados hermanos, podemos apelar, suplicar,
recordando las promesas del Señor para nosotros que son sí y amén en Cristo. Así que en cualquier situación en la que nosotros estemos en este momento, podemos recordarnos que 2 Corintios 1:20 nos dice que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús para nosotros. La promesa de que Él nos sostendrá y que Él obrará todo para nuestro bien y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y todas sus maravillosas y grandes promesas para nosotros en Cristo. Ahora vemos también, amados hermanos, que Jacob, después de orar, se prepara para el encuentro con su hermano Esaú, para esta reunión difícil, esta reunión familiar complicada. Y después de orar, como vimos, él escoge un presente de 550 animales. Esto era un regalazo, esto era algo extravagante. Porque recordemos que en aquel tiempo las familias comían de lo que producía la tierra, comían del ganado, era una sociedad agraria. Y ahora Jacob le trae este gran regalo a su hermano con el deseo de aplacar la ira de su hermano, de calmarlo, de que él vea este regalo y diga, ok, está bien, tú me robaste la bendición, pero me estás trayendo algo, lo acepto. Jacob también le da instrucciones a sus siervos de cómo hablar a Esaú cuando lo encuentren, y pone espacios entre manadas para que, de nuevo, en caso de que Esaú ataque alguna manada, la otra manada pueda sobrevivir. El texto nos dice que en el versículo 21 que Jacob durmió aquella noche en el campamento y pasó allí la noche mientras que el presente iba adelante. Y entre los versículos 22 al 32 ocurre algo muy importante y muy interesante, pero no entrar en detalles porque de eso se predicará el próximo domingo. Pero Jacob tiene un encuentro con un hombre misterioso, un hombre que resulta ser una teofanía o una manifestación visible de Dios, en la que este hombre lucha con Jacob toda la noche, y después de luchar con Jacob, le cambia el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. Este hombre bendice a Jacob, y después de que Jacob reconoce que ha luchado con Dios, le pone aquel nombre, le pone aquel lugar el nombre de Peniel, que significa el rostro de Dios. Peni de cara y el de Dios. Jacob dice allí en Génesis 32:30, Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Y este pasaje, este versículo es importante en la transición al capítulo 33, porque como vemos en el versículo 20, Jacob dice, lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me acepte. Jacob se imaginaba viendo a su hermano, esperando que su rostro, esperando que lo aceptara, que lo perdonara, con temor. Pero vemos en los siguientes versículos que Jacob ve el rostro de Dios y su vida le es preservada. Jacob ve el rostro de Dios y Dios le perdona su vida. Así que si Dios le perdonó la vida a Jacob después de ver su rostro, más adelante Moisés dice que ningún hombre verá el rostro de Dios y vivirá, pero aquí el Señor le perdona la vida a Jacob. Muy seguramente Dios iba a proteger a Jacob de su hermano Esaú cuando viera su rostro. Así que, hermanos, el Señor había prometido traer a Jacob de vuelta a la tierra prometida. Había prometido guardarlo y sostenerlo en medio de todas las dificultades que él pasara. Y en medio de todo este temor que Jacob estaba pasando, estas angustias, vemos que el Señor lo preservó de sí mismo y asimismo lo preservaría de Esaú. El Señor es fiel a sus promesas y guardó a Jacob de todo lo difícil que él pudiera pasar.
Y así que también para nosotros quisiera recordarnos que si hoy tenemos un temor de algo que haya pasado o de una reunión pendiente que pudiéramos tener con un familiar o amigo, o una reconciliación que todavía no ha pasado, o cualquier otra cosa que como a Jacob pueda angustiarte, amado hermano y hermana, quiero animarnos a ir al Señor y a descargar sobre Él nuestras preocupaciones, como hizo Jacob aquí. Y recordar que en Cristo ya no debemos temer el futuro, porque Cristo murió por nosotros y recibió la ira de Dios a nuestro favor. Lo peor que pudiera pasarnos, Cristo ya lo vivió por nosotros en la cruz. Cristo ya sufrió por nosotros. Así que confiadamente nosotros podemos decir, como Pablo en Romanos 8:31 al 34, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. A cualquier cosa que nosotros podamos temerle, podemos recordarnos que el Señor es más grande que eso y que está con nosotros y nos sostendrá como sostuvo a Jacob en todos esos 20 años que pasó antes de regresar a Canaán. Nosotros podemos descansar en la fidelidad del Señor y como vemos y seguiremos viendo, triunfa sobre nuestros mayores temores. Y ahora que quisiera que pasemos al siguiente capítulo, al 33, donde vamos a ver la reconciliación entre estos dos hermanos, entre Esaú y Jacob. Les pido que por favor vayan al capítulo 33 y vamos a leer los versículos 1 al 17. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha dado a tu siervo. Respondió Jacob. Entonces se le acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo, tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió, no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho. Y le insistió y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo, pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora, mi señor, a su siervo, y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo, permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo,
¿Para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi Señor, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Allí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Hermanos, aquí vemos una bella historia de reconciliación. Vemos una historia de dos hermanos que estaban peleados, que por 20 años no se habían hablado. Y aquí vemos cómo el Señor les reconcilia. Pero es solo Dios quien puede producir estas reconciliaciones. Es solo Dios quien puede restaurar relaciones que están quebrantadas. Hay una historia de dos hermanos, Adolfo y Rudolfo Dassler, muy interesante. Si alguna vez, si tienes ahorita unos zapatos marca Adidas o Puma, o tienes unos en la casa o te gustan esas marcas, quizás te interesaría la historia de esos dos hermanos, los hermanos Rudolfo y Dassler, porque ellos fueron quienes comenzaron en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial una fábrica de zapatos, pero por el partido nazi fueron obligados a cambiar la fábrica de zapatos por producción de armamento en la guerra. Adolfo no era simpatizante del partido nazi, pero Rudolfo sí. Después del fin de la guerra, tristemente Rudolfo traicionó a su hermano Adolfo, diciendo que él era simpatizante de ese partido cuando en realidad no lo era. Y ante esa traición, los dos hermanos se separaron y cada uno fundó su marca de zapatos. Adolfo, quien se apodaba Adi, combinó las letras Adi con Das, las tres primeras letras de su apellido, y produjo la marca Adidas. Rudolfo tomó las dos primeras letras de su nombre, RU, las combinó con las dos primeras letras de su apellido, de Ai, hizo la marca Ruda, que después cambió a Puma. Y lamentablemente estos dos hermanos nunca se reconciliaron. Pero también vemos que lamentablemente la rivalidad de estas marcas continúa hasta el día de hoy. Y les cuento esta historia para reforzar el punto de que solo a través del Señor, de la gracia de Dios, pueden haber reconciliaciones entre hermanos. Y qué bueno ver hoy esta bella historia de reconciliación. Es bueno también que veamos cómo este encuentro entre Esaú y Jacob era muy diferente a lo que Jacob estaba esperando. Jacob tenía miedo de que su hermano llegara con caballos, con una espada. Pero más bien vemos aquí que pasó algo muy diferente, que Esaú vio a su hermano y lo abrazó. Y hubo una reconciliación entre ellos. Y esto nos recuerda, hermanos, que a veces podemos estar ansiosos de cosas que ni siquiera pasan. Jacob estaba esperando lo peor, que lo peor iba a pasar. Pero el Señor tenía control de toda la situación. Y eso no fue lo que pasó, porque el Señor estaba con Jacob y lo ayudó y lo sostuvo. Así que nosotros también debemos parar de estar ansiosos de cosas que ni siquiera pasan y más bien debemos confiar en el Señor. Quisiera que también veamos unos detalles importantes en esta reconciliación, en la manera en que estos dos hermanos se reconcilian y que apliquemos algunos principios de este texto a nuestras relaciones. En el matrimonio, sé que hay la necesidad de abundante perdón, que hay la necesidad de perdonarse y reconciliarse. En las amistades también hay la necesidad de reconciliación. En las relaciones de padres e hijos hay la necesidad de reconciliación. En las relaciones laborales también hay la necesidad de reconciliación. Así que esto es importante para nosotros hoy.
Aquí vemos algunas actitudes que son importantes para la reconciliación. Primero, la humildad. Quisiera que veamos la humildad de Jacob en los versículos 1 al 3. Vemos, por ejemplo, que Jacob se arrodilla ante su hermano 7 veces hasta llegar a su hermano Esaú. Él se arrodilla porque reconoce que hay algo que no está bien. Él le hizo algo a su hermano que no estaba bien. También llama a Esaú, se llama a sí mismo siervo de Esaú y le llama a Esaú Señor. No solamente eso, sino que la familia de Jacob se postró ante Esaú. Vemos también en los versículos 10 al 11 que Jacob le dio el presente que le había preparado a Esaú. Es decir, vemos una actitud de humildad, vemos una actitud que reconoce, hay algo que yo hice que está mal y te he traído un regalo, hermano, para que hagamos las paces. Vengo en son de paz, quiero que hagamos la paz, quiero que estemos en armonía. Señor, viene en una buena actitud, no viene a pelear. Y esta es una buena actitud, amados hermanos, en una situación de conflicto. Que reconozcamos cuando hemos fallado y cuando hay la necesidad de reparar un daño. Debemos estar dispuestos a pedir perdón cuando hemos pecado y a corregir el error, arrepentirnos. Debemos tener cuidado, hermanos, de siempre insistir en querer tener la razón, sino que más bien en nuestros matrimonios, en nuestra relación con hijos, amigos, reconocer que en cada situación siempre tenemos por lo menos 1% de la responsabilidad, que tenemos parte allí, que por eso también debemos buscar la solución. Es más fácil hablar con alguien humilde que tiene el deseo de reparar una relación que con alguien que siempre insiste en querer tener la razón. Entonces, esforcémonos en nuestras relaciones a siempre buscar reconciliación y a tener humildad, recordando que esta es una actitud digna de imitar. Vemos también en la generosidad de Esaú, los versículos 4 y 9. Esaú no es normalmente el bueno de la película, pero quisiera que notemos aquí en el versículo 4 algo que es bueno de Esaú. El texto nos dice que después de que Jacob se adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano, Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello, lo besó y ambos lloraron. Esaú hubiera podido agarrar a Jacob del cuello, le hubiera podido decir, mira todo lo que tú me has causado, todos los problemas que por tu culpa me han pasado. Hubiera podido sacar la espada, pero lo que hizo ahí fue que abrazó a su hermano. El texto dice que lo vio de lejos y corrió y se echó sobre él, lo abrazó y lo besó. ¿No te suenan parecidas esas palabras? Que lo vio de lejos, que corrió, que lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20, Jesús habla de la parábola del hijo pródigo. Cuando aquel hijo que se había perdido, que había malgastado toda su herencia y que terminó comiendo con los cerdos, regresó a su papá. Y el papá lo abraza porque su hijo que se había perdido había regresado. Estaba feliz de ver a su hijo. Le dio la bienvenida, lo vistió, hizo una fiesta, porque el hijo que se había perdido había regresado. Vemos algo así también en Esaú, la generosidad de perdonar y recibir a su hermano, de no ser tacaño en perdonarlo, sino en perdonar abundantemente, en pasar por alto lo que había pasado, no pagar mal por mal, sino más bien ser abundante en perdón. Hermanos, para que haya reconciliación, nosotros también debemos ser abundantes en perdonar
y no tacaños al perdonar. Perdonemos abundantemente porque Cristo a nosotros nos ha perdonado muchísimo más de lo que nosotros pudiéramos perdonarle a alguien más. Así que por nuestro bien y relaciones debemos aprender a ser generosos en perdonar y pasar por alto las ofensas. No quiere decir que no debamos hablar de las ofensas o que debamos solucionar lo que ha pasado, que debamos tratar temas difíciles. Sí, hay que hablar, pero debemos aprender a no empecinarnos en no perdonar, sino que debemos perdonar así como Cristo nos perdonó a nosotros. Cuando aprendemos a perdonar y pasar por alto las ofensas, también podemos disfrutar de la vida en paz con nuestro prójimo. Proverbios 19:11 dice algo muy importante. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Qué bueno es ser generoso en poder pasar por alto una ofensa. Así que, amados hermanos, busquemos vivir en paz, teniendo humildad para pedir perdón y generosidad para darlo abundantemente. Y esto es muy importante porque el corazón del Evangelio tiene que ver con reconciliación. Tal como vimos aquí una reconciliación entre Jacob y Esaú, recordemos que el Evangelio tiene que ver con el generoso y abundante perdón de Dios para con nosotros. Y ahora quisiera preguntarte, ¿tienes tu paz con Dios? ¿Has sido reconciliado, reconciliada con Dios? ¿Tienes paz con tu prójimo, con tu esposo, con tu esposa, familia, hermanos, compañeros de trabajo? Amados, es solo a través del Evangelio que podemos ser reconciliados por Dios. Y por la reconciliación que tenemos con Él, poder amar a nuestro prójimo y vivir en paz con los demás. En 2 Corintios 5, 18 al 21, Pablo nos dice: todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Nosotros, naturalmente, estábamos distanciados de Dios, estábamos peleados con Dios por nuestros pecados. Estábamos alejados de Dios, pero Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él. Y lo hizo, como dice el texto, al enviar a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, a que Él sufriera la ira suya en contra de nuestros pecados en la cruz y fuera pagada, y nosotros podamos vivir en paz con Él. Y su vida perfecta, su rectitud fuera dada a nosotros, para que Jesús fuera hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Así que, si todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, puedes, como Jacob, humillarte delante de Dios, arrodillarte y suplicarle por misericordia. Y Dios es abundante y generoso en gracia para perdonarte todos tus pecados y para reconciliarte con Él, y reconciliarte también con tu prójimo. En Cristo, amados hermanos, podemos perdonar generosamente y buscar reconciliación con nuestro prójimo, porque su gracia ha transformado nuestra relación con Él y también con nuestro prójimo. Por eso nosotros nos llamamos hermanos, porque ahora estamos en paz, porque somos hijos del mismo Padre
miembros de la misma familia. Somos uno ahora en Cristo y hemos sido reconciliados con el Señor y los unos con los otros. Ahora, es importante que veamos que la reconciliación no quiere decir que todo tiene que volver a ser como antes. Como vemos en los versículos 12 al 17, los dos hermanos no terminaron viviendo en la misma ciudad, en el mismo lugar, sino que cada uno se fue por su lado. Quizás Jacob no se sentía totalmente cómodo con su hermano Esaú. A veces puede pasar que habiendo una reconciliación, hayan rumbos diferentes. Pero lo importante es que aprendamos a perdonar y a reconciliarnos con nuestro prójimo. Vemos en el texto que Esaú regresó a la tierra de Seir y que Jacob se estableció en la tierra de Sucot. En el capítulo 36, ustedes pueden leerlo en más detalle después, pueden ver que en esa tierra de Edom vinieron los descendientes de Esaú, quienes más adelante fueron enemigos de Israel. Pero quisiera ir finalizando con que veamos cómo en el capítulo 33 se nos dice que Jacob inició su camino hacia la ciudad de Sucot en Canaán. En el versículo 18 del capítulo 33 dice: Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 siclos, 1140 gramos de plata. Allí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Esto es importante, hermanos, porque nos recuerda cómo terminó el regreso de Jacob a Canaán. Y quisiera que recordemos por un momento cómo comenzó su viaje saliendo de Canaán. ¿Se acuerdan en Génesis 28, en los versículos 13 al 15, que Jacob tiene un sueño? En su camino a donde su tío Labán, a Padán Aram, él tiene un sueño, y en Génesis 28, 13 y 15 dice así: El Señor estaba de pie junto a él y le dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. El Señor le dio esa promesa: yo te voy a llevar, voy a estar contigo y te voy a traer de vuelta acá a esta tierra. Y te bendeciré y te multiplicaré. Y vemos en los versículos 20 al 22 más adelante una respuesta bien peculiar de parte de Jacob. Dice: entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Es decir, el Señor le prometió: yo te llevaré con bien, te traeré con bien. Él dice: si Dios hace todo esto, Él me da de vestir, me da de comer, entonces Jehová será mi Dios. Pero ¿qué pasa cuando Él regresa a Canaán? ¿Qué vemos en los versículos 18? El versículo 33, 18. Que Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem. Nada le pasó tal como lo prometió Dios. Que está en la tierra de Canaán cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Jacob regresó sano y salvo como Dios lo había dicho. Dios lo trajo con bien a la tierra donde él había
de la que había salido a la que había regresado. Dice, la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y dice que allí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Jacob había dicho, si Dios hace todo esto, el Señor será mi Dios. Y ahora Jacob podía mirar hacia atrás y decir, en verdad Dios hizo todo esto. El Señor es mi Dios. Jehová es mi Dios. Por eso yo también quisiera recordarnos, hermanos, cuán bueno Dios ha sido con nosotros. Quizás Jacob imaginaba en todos estos 20 años todo lo que ha pasado, pero Dios ha estado conmigo. Dios me ha ayudado, Dios nunca me ha abandonado y por eso ya no voy a hacer una señal, sino que voy a edificar un altar de adoración al Señor y decir, Dios el Señor, Él es el Dios de Israel, mi Dios. Así que tú también, amado hermano y hermana, puedes confiar en el Señor y saber que no importa el momento en el que estés en tu vida, en este camino de la vida cristiana, el Señor estará contigo y el Señor te llevará hasta donde Él quiera. Él te llevará en Cristo al cielo, a la ciudad celestial, a donde Él está. Él se encargará de llevarte a la tierra prometida, el cielo con Cristo, para que tú puedas disfrutar de estar con el Señor. Así que no tengas temor de lo que pueda traer el futuro, no tengas preocupaciones, porque así como Dios se encargó de ayudar a Jacob y de protegerlo en el camino y traerlo de vuelta a Canaán, muy seguramente Él también va a cuidar de ti. También te va a sostener en el camino y también te va a ayudar y te va a sostener y te va a llevar a la ciudad celestial, al cielo, para que estés con Él, donde hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Entonces, ten paz, amado hermano y hermana. Lucas 12:32, Jesús dijo y nos dice a nosotros hoy, no temas, rebaño pequeño, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. El Señor está con nosotros, amados hermanos, y que la fidelidad de Dios continúe esta semana triunfando sobre nuestros mayores temores. Que su fidelidad nos ayude a confiar en Él y que este ejemplo de su fidelidad, de cumplir sus promesas, nos sostenga y que su gracia nos ayude a buscar reconciliaciones y siga transformando nuestras relaciones. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y por el ejemplo de cómo tú obras poderosamente aun cuando no podemos verlo y de cómo en tu fidelidad, Señor, podemos descansar porque tú cumples todo lo que has prometido. Y todo, Señor, todo lo estás obrando para nuestro bien. Y todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén para nosotros. Y por eso nosotros podemos apegarnos a esas promesas y confiar en ti. Saber que tú nos sostendrás. Que también nos llevarás, Señor, a esa patria celestial donde anhelamos estar contigo. Sabemos, Señor, que en el mundo podremos encontrar aflicción, tribulaciones, pero podremos también confiar de que tú has vencido al mundo y de que no debemos estar ansiosos, sino confiados en ti. Te damos gracias por la reconciliación que tenemos en Cristo, por la muerte de Jesús por nosotros en la cruz, por su resurrección, su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, por la seguridad de que ahora somos hijos de Dios y tenemos paz contigo por medio de Jesucristo. Te pedimos que si alguien todavía no te conoce, Señor, que pueda conocerte, ser reconciliado contigo. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes a amarte y a atesorarte más por lo que tú has hecho por nosotros.
Te amamos y descansamos en ti, Señor, porque tú eres fiel, nuestro Dios y nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén.